Les había comentado la vez pasada que lo del retiro, Heriberto hoy nos lo recordó, no es exclusivo para los que hemos estado presentes, sino que es para toda la congregación, para todos los hermanos, y vamos a ir transmitiéndoselas para que ustedes vayan enterándose de qué se trata. Y son encuentros para animarnos a perseverar en el Señor, en su obrar, recordarnos lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo atrás, pero que es tan necesario actualizarlo, tenerlo presente, recordarnos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Un día antes del encuentro, oré al Señor y le dije que Él estuviese presente, que todo lo que allí ocurra esté bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y después tuve la oportunidad de comentarlo. El Señor me pone una palabra sin pensar qué palabra me podría dar el Señor. Vino así como un rayo, sin dudar, ¿será o no será del Señor? Nos habíamos puesto de acuerdo de viajar juntos con Omar, luego lo pasamos a buscar a Walter. Y mientras veníamos viajando, le comento a Omar, le digo, el Señor me dio esta palabra y si Él quiere, la voy a compartir allí con los hermanos en el retiro. Aquí yo puse, y ya lo mencioné al principio, que como no era para solamente los hermanos que oficialmente hay que darle una denominación, nos rotulamos como pastores, como obreros, como diáconos, sino que es para cada hermano, para cada hermana. En el desarrollo del encuentro recibimos las predicaciones de Jorge. Nos recordó verdades que ya sabíamos desde hace mucho tiempo atrás, que al oírlas de nuevo fuimos animados, fuimos exhortados a ejercitarlas, a tenerlas presentes. Y en el transcurso del encuentro, como en otros retiros se suele hacer, se hicieron el sábado a la tarde los talleres, los denominados talleres. Son grupos de 10, 12 hermanos. Fue un grupo específico de los pastores, otro grupo específico de las esposas de pastores y luego el resto de los hermanos formaban esos grupos. Había que trabajar sobre 3 preguntas. Hoy me voy a concentrar en una, voy a mencionar otra, la segunda, que da para mucho más. Así que mientras estábamos en los talleres, viene la primera pregunta a tratar,
a que cada uno expresase su opinión al respecto, su parecer. Y dije, o sentí, esta es la oportunidad, el momento de compartir esta palabra que el Señor me había dado. Y esta palabra es Filipenses 2, capítulo 2 del 1 al 3, que dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, lo voy a hacer paralelamente esta esta primer lectura es con Reina Valera. Y lo voy a hacer paralelamente con la Nueva Versión Internacional, porque quiero que se entienda bien, y más que se entienda, que quede tan grabado dentro de nosotros que produzca el cambio que se requiera, que les voy a mencionar más adelante. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, si algún consuelo de amor, algún consuelo en su amor, si alguna comunión del Espíritu, algún compañerismo en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, llénenme de alegría, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo parecer, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, unidos en alma y pensamiento. Nada hagan por contienda o por vanagloria. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Antes bien, con humildad. Más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. E insistimos, esta palabra no es exclusiva, no es excluyente, nos incluye a todos los que recibimos al Señor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno, si siente algún estímulo en su unión con Cristo, si hay algún consuelo en su amor, si hay algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, dice Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, no haciendo nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores
a ustedes mismos. Y hoy aquí se mencionó porque luego continúa diciendo, sean semejantes a Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, etcétera, etcétera. La primera pregunta que me llevó a mirar esta palabra déjenmela que la encuentre. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra unidad como cuerpo, como iglesia? Entonces, evidentemente el Espíritu me marcó algo, porque cuando me vino esa palabra, y no porque supiese algo, sino por percepción, me daba cuenta de que había algunas cosillas en las relaciones. Y el Señor, como todo lo sabe, dice que para que haya lo que va a venir después, el trabajar juntos, el vivir una relación unánime de amor para que el mundo pueda ver algo distinto en lo que es el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta verdad a nuestras vidas y cambia nuestra conducta conforme a esta palabra, cambia nuestro vivir en todo lugar, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, más allá y más allá. Somos diferentes, vivimos en el Espíritu de Cristo, somos sus discípulos, somos cristianos. Y un poco antes de este pasaje que lo encuentran en Filipenses capítulo 2, allí en el capítulo 1, 27, Pablo dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. Eso es comportarse de una manera digna. Entendí necesario ampliar un poco esto como prioridad para considerarlo, para añadir lo que nos está faltando, para mirarnos a nosotros mismos y conforme a esta palabra, ¿qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que me falta? Es el proceso de seguir edificándonos como edificio de Dios, como cuerpo de Cristo, de seguir perfeccionándonos, santificándonos para ir alcanzando la adultez, la madurez espiritual. Para luego pasar a una segunda pregunta. Esta segunda pregunta dice, ¿qué cambios podemos hacer para mejorar nuestro ritmo en la evangelización? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Todos debemos involucrarnos. Y yo digo,
abrir el abanico para que el que tiene una inquietud o se haga esta pregunta y diga, yo debo mejorar en tal cosa, y propuestas que nos hagan llegar por escrito, hablándolo verbalmente, por mail. ¿Qué cambios podemos hacer para mejorar nuestro ritmo en la evangelización? En lo personal, a nivel grupos de hogar, como congregación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer? Les digo un testimonio personal. El domingo pasado, hablando de esto, estando ahí parados, así brevemente, de esta pregunta, me dice Heriberto, tenemos que hacer algo. Y lo que vos me dijiste, vos por ahí, pero lo tomé para bien, como una reprensión de parte de Dios. Él me dice, yo soy así, que él después si lo quiere decir que lo diga, pero y vos, dice, sos muy tranquilo. El Señor me habló, no, es palabra de Dios que yo reviso y recibo. Estaba quedado, claro, en un conversar y aún en el mismo retiro, nos involucramos en muchas actividades, aún dentro de la iglesia hacemos esto, aquello, lo otro, aquello otro, pero nos olvidamos en cuanto a esta pregunta. Yo creo que estamos haciendo algo, que hay evangelistas entre nosotros. Me decía Juanita, ¿a dónde está Marcela? Ya, hola. Está Marcela. Había mencionado acá el tema de esa radio AM 730, donde está, que es vieja, pero se ve que han tomado esa radio, y en la BBN. Linda música, lindos mensajes. Entonces ellos dicen, vengan a buscar a la oficina que está por Capital semillas, y son pequeñas tarjetitas donde anuncia de que está esa radio AM 730, donde hay mensajes muy bien expresados, linda música que te hacen entrar en la espiritualidad. Y bueno, ella se ve que tomó eso y se fue hasta allá y se trajo un montón de tarjetitas, de semillitas, y las estamos entregando a la gente en el negocio que nosotros tenemos. Escuchan la radio y quedan ahí y preguntan qué radio es esta y le damos la tarjetita. Estamos sembrando semillas, además de que tenemos esta otra. Algo estamos haciendo y vos por ahí decís, y yo también estoy haciendo algo, yo también, pero ¿qué podemos hacer para mejorar? Para la evangelización. Entonces, cuando Heriberto me dice ese, yo me sentí que estaba en falta delante de Dios. Y dentro de lo que les voy a comentar como testimonio, me surgió una palabra que quedaría bárbaro como un lema en la mente, el corazón, para ponerlo en algún lado: buscando oportunidades. Tengo que hablar de Cristo, porque eso es lo que el Señor quiere, porque esa ha de ser la pasión de mi vida. Así que
después de mucho tiempo de padecer un problema en las vías respiratorias y haber insistido en el hospital por mucho tiempo y no haber prosperado, me decidí a usar la obra social, y esa obra social es justo sobre esta Avenida de Mayo al 340, IMO se llama, creo, la clínica. Voy allá, pido un turno, me siento en la sala de espera, se me sienta al lado una mujer. Y las mujeres parece que son así, muy habladoras, extrovertidas, así que me empieza a hablar y a quejarse de sus problemas, de su situación, queja y más queja y más queja. Y llegó un momento, digo, esta señora necesita a Cristo, tenés que hablarle de Cristo. Así que cuando pude entrar, le digo, usted tiene que buscar al Señor. Él le va a ayudar en todas estas cosas. Y bueno, ahí cambió el tono de la conversación, porque dice, sí, yo iba a la iglesia, es de por acá de Castelar. Bueno, retome, vuelva a ir a la iglesia. Y me quedó una de las cosas que nos dijo Jorge Mitián, dice, no hablen para ser prosélitos, algo bien entendido. Le tengo que hablar a todo el mundo. Aquel que está desorientado y solo y es factible, lo vamos a traer a nosotros, porque sabemos dónde estamos, porque sabemos que predicamos el Evangelio del Reino de Dios, porque le hemos hablado y sentimos cierta paternidad y queremos cuidarle. Pero, y aquellos como este caso, hablemosle de Cristo, animémosles a buscar a Dios, a congregarse y a caminar con el Señor. Entro al consultorio, la doctora muy apurada porque me habían dado un turno, me llamaron que no podían 2 semanas después, así que se le acumuló, se ve todos los pacientes, así que me atendió a la apurada. Y yo le pude decir la mitad de lo que le tenía que decir. Me voy. Y cuando llego a casa me doy cuenta que me hizo mal la receta. Me puso en el encabezamiento, en vez de ponerme mis datos, se ve que puso los datos del paciente anterior. Muy bien. Pido turno, otra vez. Voy de vuelta y le digo, mire, en su apuro, yo también me sentí apurado, me hizo mal la receta y no le pude decir todo lo que tenía que decirle, así que le expresé la otra parte. Y me dice, yo no soy siempre así, tenía un problema grave con mi hija. Bueno, me hizo la receta, me fui y dije, vos tenés, o sentí, no es que dije, tenés que orar por la hija, tenés que orar por ella. Así que cuando vaya la próxima vez, yo dije, ya, me voy a llevar esto, le voy a decir que estuve orando por su hija y sentí que ella también necesitaba al Señor. Y decirle, usted necesita al Señor. Buscando oportunidades. Algo comentó Heriberto, ahí en casa, arriba del negocio que tenemos, mi hijo quiso hacer una losa, quiere hacer algo allí, así que soy como partícipe secundario. El albañil que estaba trabajando allí por una situación extraordinaria, que escuchó que estaban gritando a alguien que le robaban, se arrimó a la cornisa y se cae. Pensamos que se había matado. Así que muy preocupados todos, pero mi hijo me dice, vos mantenete al margen, pero estábamos ahí relacionados con esa gente. Lo llamo el otro día, le digo,
decirle a la esposa que si quiere queremos ir a orar por él y por ella. Eso fue el viernes, fuimos. Dice, sí, muy deseosa. Concertamos, la fuimos a buscar, fuimos junto al hospital, está en terapia intensiva, en estado de coma. Una situación un poco difícil y extraña en la que debía encontrarme. Podíamos pasar un ratito 2 por vez, pasé yo con ella, había un solo, ¿cómo se llama eso blanco que te ponen para acercarse al paciente? Así que me pusieron los guantes, la tela esa blanca. Tenía a la esposa de un lado, yo del otro lado, ahí nomás una mesa con la que cuidaba a este hombre. Así que ahí estaba, Señor. Oré por él, le hablé. Previamente, mientras íbamos viajando, le di esto a la esposa y le dije, préstamela. Y le empecé a leer esto, al inconsciente, que yo creo que él escuchaba. No hizo ninguna seña de nada, pero le hablé como que me estaba escuchando. Y me fui. Hoy mi hijo me dice, vos sabés que el hombre abrió los ojos. Aleluya. Y quedamos, hoy hablábamos con Juanita de seguir manteniendo relación con la esposa, con la carga de hablarle de Cristo. Y necesita de Cristo, porque cuando quise hablar un poquito más, dice, sí, yo creo en Dios, pero en la iglesia no me hables. Como que tuvo alguna frustración al respecto. Por eso yo digo, en primera instancia, hermanos, nuestra conducta tiene que ser conforme a lo establecido por el Señor. Cuando Pablo certeramente y convencido dice, llénenme de gozo, llénenme de alegría, comportándose y conduciéndose de esta y esta manera. Y les digo, hermanos, que si lo practicamos, es hermoso, es agradable estar los hermanos juntos y en armonía. Se pierde el deseo de estar juntos y en armonía cuando se actúa de una manera opuesta. Falta de humildad. El obrar de una manera pensando egoístamente en sus propios beneficios. Porque después continúa ese pasaje diciendo, no miren por ustedes mismos, sino miren también por lo de los demás. Yo no debo mirarme a mí mismo y mi conducta ha de ser como lo ha expresado Filipenses 2, capítulo 1 al 3. Vuelvan a leerlo, a releerlo, a pedir de Dios que esa palabra sea vida en nosotros. El lema, buscando oportunidades. Y quiero seguir. Y yo lo digo porque, hermanos, que cada uno se ha inquietado, tocado por el Espíritu Santo. Hay una parte personal que es efectiva cuando yo reflejo a Cristo, el carácter de Cristo. Aparece una señora en nuestro local, se identifica como pastora. El esposo es pastor de una congregación de por allí, del barrio.
Y como estamos armando unos locales, porque tenemos una visión, Heriberto oró por ello también, de obtener ciertos alquileres, desentendernos de lo material para ocuparnos más de las cosas eternas. Y esta señora dice, qué lindos locales. Yo los veo y digo, qué hermoso es para hacer reuniones. Y le digo, sí, hay que conseguir hermanos fieles que ofrenden para que puedan pagar el alquiler. Así yo obtengo el beneficio y dejo el trabajo secular y me ocupo de las cosas espirituales. Y seguimos la conversación. Como es del barrio, hay una mujer que la acompaña a Juanita, si yo estoy un poco más libre a la mañana, que va a esa congregación porque el marido va allá. A ella no le gusta mucho porque ella está recibiendo de cuando hay momentos libres que se puede hablar, Juanita le habla de lo que nosotros ya sabemos. Están haciendo, o hicieron el sábado, un encuentro, no sé, baile decía, no, un encuentro de disfraces. Y yo digo, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio del Reino de Dios? No lo puedo encajar de ninguna manera. Claro, y tienen mucha gente. Crean actividades, cosas que mantengan el interés para que la gente vaya. Y cuanto más va y más días vayan, más ofrendas sacan, más beneficios económicos sacan. Y hablando, dice esta pastora, sí, yo sé de quién no había mencionado de dónde era, pero yo digo, eso no puede ser, no tiene nada que ver con el Evangelio del Reino de Dios. Y nosotros como pastores somos los encargados de predicar bien, enseñar bien lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Y dice, sí, tiene razón, porque unos jóvenes de mi congregación fueron a esa congregación y se escandalizaron. Y jóvenes de esa congregación, porque parece que tiene un negocito, un kiosquito cerca, vienen a comprar vino y en ese ratito que estuvieron, una buena bocanada de malas palabras. Eso es lo que produce ese tipo de cosas de las cuales mucha gente ve y dice, con la iglesia no quiero saber nada. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y después dice, pero sí creo en el Papa, en Francisco. Eso nos lo decía también, como una apertura a que el hombre dio buen testimonio y parece que estuvo cercana a él, lo conocía antes de ser papa. Un hombre bueno, un hombre servicial, un hombre que está cerca de los pobres. El testimonio, la vida de Cristo incorporada en nosotros. Y de eso es de lo que nos tenemos que ocupar. Entonces, yo quiero encontrar exactamente dónde puse la primera pregunta. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar la unidad como cuerpo? Esta es una de las cosas más importantes antes de la segunda pregunta. ¿De qué vale
que me desgaste predicando el Evangelio, ¿qué debo hacer? Pero si mi vida no lo respalda, logramos ese tipo de personas defraudadas de la iglesia. Unidad. No, me parece, no me quiero meter en problemas, pero de esa percepción que tuve, no había ganas, no había muchas ganas de estar juntos. Falta incorporar el carácter de Cristo. Falta, lo quiero leer otra vez y lo dejo acá. Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, que Dios les muestre qué significa esto. Algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Así seremos verdaderos cristianos. La gente verá y no se defraudará. La gente nos observa si es compatible nuestra prédica con nuestra conducta, con nuestra vida, y será animada a buscar a Dios o desanimada a no querer saber nada de Dios. Y les dejo esta otra inquietud. ¿Cómo podemos hacer? Pensemos entre todos para ser más efectivos, para mejorar. Heriberto ya decía, mirá, esta, ¿la anticipo? Dice, voy a hablar con Pablo y vamos a hacer acá los circulitos de lo que es estar en el reino de las tinieblas y pasar de ese reino al reino de la luz. Y dársela a la gente. Y si se nos da la oportunidad de poder explicarle qué significa esto, es una idea. Pero ¿y cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? La tuya, la de cada uno. Para que el reino de Dios crezca. Muchos otros se conviertan a través nuestro al Señor. Oramos. Vos que comenzaste en nosotros la buena obra, la vas a perfeccionar. Y lo estás haciendo. Porque estamos recibiendo palabra. Señor, nosotros la recibimos de nuestros hermanos mayores y la transmitimos para que todos crezcamos
en el conocimiento de tu voluntad, en que nos muestres cuál es el camino por el que debemos transitar y que avancemos hacia la perfección, hacia la santificación. Señor, te decimos que estamos dispuestos y que por tu Santo Espíritu nos estés hablando, redarguyendo y abriéndonos una visión más amplia acerca de cómo debemos en estos tiempos llevar tu palabra. Ayúdanos en los enredos que esta vida nos pone para ocupar más tiempos en tus cosas, Señor, en la predicación de tu palabra, en el ser anunciadores de las buenas noticias que tú nos has traído para salvación de otros. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, Señor.